Bueno, vamos a analizar este tema que se ha transformado en una polémica y lo vamos a conversar con el senador del PPD, Guido Girardi. Gracias por acompañarnos, senador. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿qué le parece a usted? Muchos han catalogado que esto es un reglamento hecho a la medida de algunos. ¿Qué opinión tiene usted respecto a este reglamento? Decir que este es un reglamento que pone en acción una ley. Esa ley somos autores, no el gobierno parlamentario, y hicimos esta ley cuando nosotros denunciamos la colusión de las farmacias, las cadenas, que son empresas tramposas. Los denunciamos en la Fiscalía Nacional Económica y en el Ministerio Público, y hay formalizado una quincena de gerentes por coludirse y por abusar de los más débiles, abusar de los enfermos. Subían hasta en un 1000% el precio de los medicamentos. Como consecuencia de eso, nosotros hicimos esta ley. ¿Cómo abusaban? Bueno, estas farmacias muchas veces tienen integración vertical, son dueñas de laboratorio y tienen un incentivo tremendo a vender las marcas propias. Entonces, cuando llegaba un paciente a la farmacia, el paciente pedía el medicamento y el dependiente, el vendedor, si vendía, por ejemplo, un medicamento genérico, y eso ocurre todavía, le daban por cada caja que vendía 5 pesos. Pero si en cambio vendía el medicamento, el mismo, por ejemplo, ibuprofeno genérico, 5 pesos. Pero si usted vende el ibuprofeno de marca, que es del laboratorio de la farmacia, está vinculado a la farmacia, 500 pesos. Y así se hace usted su remuneración. Entonces el dependiente muchas veces está obligado a hacer un fraude, a cambiarle el medicamento y venderle al paciente el medicamento más caro. Pero además aumentaban hasta un 1000% el precio de los medicamentos. Nosotros comparamos con los precios de Senabas, un inhalador que valía, por ejemplo, 1.200 pesos lo vendían en 4.000 pesos o 3.000 pesos. Y un antibiótico que valía 2.000 pesos lo vendían en hasta 10.000 pesos. Una receta que no costaba más de 5.000 pesos podía llegar a costar 20.000 pesos. Eso es una vergüenza. Por eso nosotros hicimos esta ley. Ahora, el tema más importante de la ley, no quiero decir que no sea importante el fraccionamiento de las góndolas, pero el tema más importante es que se obliga a las listas de precios. La farmacia es una institución que viola la ley. La ley del consumidor dice que tiene que tener lista de precios y no tiene lista de precios. Segundo, prohíbe la canela, prohíbe el fraude, impide que se pague el incentivo al vendedor por venderle, por estafar al paciente. Tercero, estas farmacias inducen al vendedor a sugerirle al paciente, incluso lo denunciamos hace pocos meses atrás con el director del ISP, donde el vendedor tenía un instructivo para que si llega un paciente con estos síntomas, usted recétele. Ejercicio ilegal de la profesión. Ordena los turnos, establece, regula lo que debe ser una farmacia, quiénes deben estar en la farmacia. Pero además, evidentemente, se había agregado esta idea del fraccionamiento, que cuál es, yo diría, el objetivo del fraccionamiento. Muchas veces, un médico te receta a ti un antibiótico, te dice, mire, usted va a tomar un comprimido cada 8 horas durante 7 días, 21 comprimidos. Pero tú vas a la farmacia y no calza. Es claro. Que no hay cajas de 21 y hay unas que son de 10 y otras de 10, entonces tienes 20 pero no 21, estás obligado a comprar una caja más. Entonces, la idea, como se hace en algunos países, era que a ti te recetaran exactamente los 21 comprimidos y no la caja para que tú no tuvieras que guardar medicamentos en la casa, no tuvieras que comprar de más y significar un ahorro, medicamentos que son muy caros. De hecho, para que tenga una idea, en este país, y a mí me parece que es algo que tenemos que cambiar, los medicamentos no son un derecho. El sistema público en consultorios y hospitales entrega el 50% de lo que recetan los médicos y el 50% del bolsillo. Y son carísimos los medicamentos. Entonces, por eso que la idea del fraccionamiento era una buena idea. La góndola, ¿por qué era? Porque como estamos frente a empresas tramposas, tener la posibilidad de las empresas te ¿cierto? cambiaban los precios de los medicamentos durante el día. O sea, si ellos veían que había mucha gente comprando inhaladores en la crisis de invierno y antibióticos, subían los precios en el computador. Entonces nosotros quisimos, obligamos a etiquetar el precio en el paquete para que no lo puedan cambiar en el computador, pero además es evidente que tú puedes, en la góndola, tú puedes, si está lleno de paracetamol de distintas marcas, tú puedes comparar el precio y comprar no el que te vende el vendedor, el que el vendedor quiere venderte porque a él le pagan más por eso, sino elegir tú en función de precio. Pero ahora el reglamento permite que eso sea opcional, por lo tanto, estas grandes empresas, que usted mismo ha catalogado incluso de tramposa, lo ha dicho usted. No, yo digo son tramposas. Lo ha dicho usted mismo. Entonces, ¿le parece, de hecho, son empresas vergonzosas. ¿Y le parece entonces que ellos tengan ahora de forma voluntaria la opción de fraccionar los medicamentos o bien darlos a conocer al público en estas góndolas? Mira, lo que pasa es que yo, he hablado con el senador Rossi, es que yo soy el autor de la ley, el ministro Mañalich... ¿No se siente pasado a llevar cuando lo discutieron tanto tiempo y finalmente este reglamento permite que esto sea de alguna manera más blando? Porque las farmacias pueden
no implementarlo si no quisieran. Por eso yo le voy a pedir una reunión para mañana al subsecretario, porque yo soy partidario que esto signifique un proceso. Un proceso, porque es cierto, hay un punto que... ¿Pero le parece mal este reglamento? No, yo pienso que el reglamento en general está bien, pero nosotros tenemos que dar un plazo para que en Chile exista fraccionamiento. A mí me parece que lo correcto es el fraccionamiento. ¿Por qué? Porque si no, tú estás pagando medicamentos de más, o estás guardando en la casa medicamentos que después se van a vencer y no te sirven, los que te sobraron. Esto es lo mismo que cuando tú vas a las clínicas y te hospitalizas, tú usan un guante y te cobran la caja de ese guante, o te ponen una pastilla, un medicamento y te cobran la caja entera. O sea, eso no puede ser. Yo soy partidario, y lo vamos a conversar con la autoridad del ministerio, con la subsecretaría que está a cargo de esto, de que esto sea un proceso. Yo lo entiendo así, entiendo que esto es un proceso para que se vayan adecuando y que nosotros debiéramos llegar. Yo por último estoy porque le demos más plazo a los pequeños, porque es cierto, o sea, a mí me parece también que hay que cuidar a la pequeña farmacia, que no va a poder hacer tan fácilmente el fraccionamiento porque requiere tecnología, y tampoco tienen espacio para las góndolas, pero yo creo que tenemos que avanzar hacia eso. ¿Y usted cree que hay que rectificar de inmediato esta normativa, tal incluso como lo ha solicitado el senador Rossi? Bueno, lo que pasa es que nosotros discutimos mucho estos temas, ¿no? Y como estamos frente a empresas tramposas... Pero dígame si no, ¿hay que rectificar la norma? Yo pienso que más que rectificarla hay que precisar la norma, porque yo entiendo que la voluntad del ministerio es ir avanzando hacia el fraccionamiento, ir avanzando hacia la venta en góndola, para que no sea el dependiente, para que no sea el dueño de la farmacia, el dueño de la cadena, los tramposos, que definan cuál es el medicamento que tú vas a comprar, sino que tú decidas por precio. De hecho, tú no tienes lista de precios. ¿Tú sabes cómo son las listas de precios hoy día? Tú vas y dices, no, si tenemos lista de precios. Pero, por ejemplo, si tú quieres ver cuánto vale el paracetamol, debieras conocer todos los nombres de fantasía que tiene, porque están por orden alfabético. O sea, uno se llama paracetamol y otro se llama Winabsorb. Y el otro Entonces tú debieras saber que... Entonces, ¿qué estamos planteando? Que la lista de precios aparezca el compuesto activo, paracetamol, en la misma página con todas sus denominaciones de fantasía, y tú vas a comprar por precio. Pero son tan tramposas las farmacias que cuando nosotros establecimos la prohibición de sustitución, solo se puede cambiar la receta si hay un medicamento bioequivalente. Pero ¿sabe lo que están haciendo para vulnerar los derechos de los pacientes? Como los genéricos son más baratos, nos dimos cuenta que no están haciendo bioequivalencia para genéricos. Entonces, si tú vas a comprar un ibuprofeno que vale 500 pesos, no hay. Porque no lo puedes cambiar porque no tiene bioequivalencia. Entonces, claro, existe el bioequivalente de la marca de ellos que vale 4.000 pesos. Eso sí tienen bioequivalencia. En cambio, entonces, yo de verdad, me parece una vergüenza que podamos seguir tolerando que en Chile estas instituciones de salud, las cadenas, sigan abusando de la gente. Yo voy a presentar los próximos días una nueva ley para terminar con la integración vertical, es decir, que no puedan ser dueños de laboratorio y que al mismo tiempo solo puedan sustituir medicamentos por genéricos bioequivalentes. Usted mismo señaló que había presentado este proyecto de ley, ¿cierto?, de la ley de fármacos, fue discutida por largos años, finalmente se transforma en realidad, pero el verdadero espíritu de la ley, o al menos la ley íntegra como salió del Congreso, no es exactamente cómo se va a aplicar, porque aparece este reglamento que flexibiliza y le permite a las farmacias de forma voluntaria acceder o no a estos dos puntos en específico. La ley... Por lo tanto, ¿no siente usted que el trabajo legislativo en estos dos puntos que ustedes también discutieron es pasado a llevar? A ver, primero, los puntos más importantes están conservados en el reglamento. Pero le estoy preguntando por estos dos puntos específicos. Pero eso para mí no son los dos puntos más importantes, son puntos relevantes, pero los más importantes son terminar con abuso, terminar con el abuso de publicidad, igual, terminar con la mentira. Manera, ¿le molesta que haya sido modificada la ley íntegra que ustedes discutieron? La ley, para ser justo, la ley en materia de góndola es flexible, no establece una obligación perentoria, dice... No lo establece como una obligación, pero establece que un reglamento lo regulará. Yo hubiera preferido que se hubiera regulado las góndolas. Y, bueno, como nosotros no hemos conversado con el Ministerio, yo pienso hacerlo mañana, como autor y presidente de la Comisión de Salud del Senado, y también representando la molestia que pueda tener el senador Rossi. Bueno, ¿y usted tiene molestia? Establecer el plazo. No, a mí me parece bien que vayamos avanzando, pero yo quiero saber... si vamos a avanzar hacia tener medicamentos, estamos hablando de medicamentos TC, o sea, medicamentos que no requieren receta médica. Estamos hablando de medicamentos que en algún momento incluso se plantearon que se podían vender en el supermercado. Esos, la gente, yo soy partidario que no lo tenga que pedirlo en el mesón, porque los tramposos de la farmacia van a tratar siempre de venderte el más caro, el de la marca propia, y yo prefiero que la gente pueda decir sin trampa, sin fraude. Por lo tanto, le incomoda este reglamento. O sea, yo hubiera preferido que hubiera sido con venta en góndola, pero eso no era efectivamente una obligación perentoria. Ahora,
Ahora, lo que sí me parece que tenemos que ir avanzando hacia el fraccionamiento, pero tiene que ser algo progresivo, porque es un problema tecnológico. A mí me parece que ahí se puede generar contaminación de medicamentos, tiene que haber una manipulación adecuada, bueno, muchas cosas, y tenemos que ayudar a los chicos para que lo puedan hacer. Yo lo que soy partidario, o era partidario yo lo personal, de decir, bueno, a las cadenas, que son las tramposas, que empiecen desde ya. Estoy hablando de Cruz Verde, de Salcobrand y de Farmacia Ahumada, que sistemáticamente engañan a la gente, que no tienen genéricos cuando debieran tener. O sea, no podemos seguir teniendo instituciones de salud, porque estas son instituciones de salud. Nadie va a la farmacia porque quiere, no es como ir al mall, va porque quiere salvar su vida. Y estamos frente a monopolios que están abusando de la vida de las personas, son una vergüenza. Entonces, van al Ministerio de Salud, ¿cierto? Yo le voy a pedir una reunión al subsecretario para precisar estos temas. Y en materia del fraccionamiento, yo era partidario, como te decía, dar un tiempo y darle mayor tiempo a los chicos. Dice que no hay modificación a la regla o al reglamento, sino modificación. Si esto va a quedar tal cual como está, ¿usted se va a quedar conforme? No, yo no me quedo conforme. Por eso vamos a seguir reglamentando, vamos a seguir haciendo iniciativas de ley y regulando para que en Chile termine el abuso. Aquí los reyes del abuso en Chile, hay 3 barcos insignia del abuso en este país. La CISAPRE, la farmacia, yo diría que son los número 1, y la AFP. O sea, de una vez por todas tenemos que tener un país decente que no se doblegue frente al poder que tienen estas instituciones que abusan de cosas que son muy sentidas a las personas, que tienen utilidades millonarias a expensa aquí de la salud y de la vida de las personas. ¿Y este reglamento permite que estas cadenas permitan seguir abusando? Y se lo pregunto porque, mire, he revisado la mayoría de las reacciones respecto a esta ley de fármaco y no hay nadie que esté conforme, excepto aquellas personas que trabajan vinculadas al sistema, no específicamente las cadenas de farmacia, sino más bien los laboratorios. No sea muy injusto. ¿En qué sentido? De que en el 90% de este reglamento pone en acción medidas que son mucho más duras para las farmacias, que antes no existían. Y en eso nuestra ley, además yo digo porque yo mismo fui redactor de la ley y tuvimos que pelear por esto, está bien. Yo hubiera preferido, y por eso le voy a pedir al Ministerio que lo precise, respecto a que estos medicamentos que son OTC, que no requieren receta, no queden en manos de los gerentes tramposos que van a obligar a sus vendedores a vender los más caros y no los más baratos, y hubiera preferido que se hubiera establecido el fraccionamiento, pero como yo hablé con la ministra y hablé con el subsecretario, yo entiendo entonces que la idea es generar un cronograma para que podamos llegar y avanzar hacia eso. Pero aquí realmente necesitamos defender los derechos, porque no estamos hablando de una persona que va a comprar zapatos o se va a comprar un helado. Estamos hablando de personas que han obligado a la farmacia, que están obligados a ir, porque tienen una receta de un médico, porque están enfermos. Están obligados a ir a esas cadenas, porque en muchos lugares no hay más que estas empresas tramposas, y además que están integradas verticalmente y te quieren vender la marca propia del laboratorio propio, porque ganan más dinero en desmedro tuyo y vendiéndote medicamentos más caros. No tienen genérico, no tienen el petitorio mínimo, no tienen lista de precios. Entonces yo digo, además de esto, yo quiero ser muy claro, falta fiscalización. Y yo lamento mucho la actitud que ha tenido el Ministerio del Trabajo. Nosotros prohibimos la canela y el Ministerio del Trabajo mira un poco, la Inspección del Trabajo mira un poco hacia el techo cuando las farmacias, esta cadena, quieren seguir estableciendo que la remuneración de sus trabajadores tiene que seguir siendo en la medida que los trabajadores hacen fraude con sus pacientes, con los enfermos, y vendiendo los medicamentos más caros. Eso tiene que terminar. No podemos seguir teniendo autoridades que son complacientes con el engaño, y yo por eso he pedido que haya mayor fiscalización del ISP, de verdad, en serio, porque no la hay, o si no, las farmacias deben estar clausuradas porque no tienen lista de precios y no están clausuradas, y además que la Dirección y Inspección de Trabajo defiendan a los trabajadores, porque hicimos una norma expresa de que no se puede seguir usando a los trabajadores como víctimas para que estafen a los pacientes para ganarse una remuneración digna. Por eso que este es un tema complejo que tenemos que seguir avanzando, pero intertanto, yo lo que te quiero decir que yo hubiera preferido que hubiéramos tenido como era el espíritu de la ley, medicamento en góndola, fraccionamiento, pero evidentemente le vamos a solicitar una reunión en el Ministerio porque yo entiendo que esto es un proceso, pero yo quiero conocer el cronograma de cuándo se van a implementar estas ideas que yo creo que mejoran el actado actual, pero que lo más importante, lo fundamental, está contenido en el reglamento, pero quedaron 2 aspectos que yo creo son importantes, pero que los tenemos que incorporar. Vamos a quedar atentos entonces a ver cuándo se materializa esa reunión, así que gracias por acompañarnos esta tarde, senador. Muchas gracias a ustedes.